La colaboración entre el sector empresarial y el gobierno es fundamental para el desarrollo de los países. Saludo a Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, y en su nombre a todas las personalidades que nos acompañan. Misión cumplida, Gabriel. Debe estar muy orgulloso con lo logrado en Coparmex Nuevo León. Lo estamos en Coparmex Nacional. Y además me da mucho gusto saber que seguirás colaborando en Coparmex Nacional con esta función tan importante que es cómo logramos la relación de las grandes empresas y los centros empresariales. Muchas felicidades y bueno, nos seguiremos viendo, lo cual espero, Paulina, que no tengas inconveniente en que siga colaborando con nosotros. Bienvenido, Roberto, al trabajo por el bien común. Creo que tu discurso refleja ese pensamiento tan claro que tienes de lo que nos toca hacer a las empresas. Ese desarrollo inclusivo, el lograr el bienestar de nuestros colaboradores, que Empresa Contigo no es nada más un programa de Coparmex Nuevo León, sino ahora es un programa de Coparmex Nacional, porque estamos convencidos de que para lograr ese mejor México, en donde lo que vemos es que hay pobreza y desigualdad, esa pobreza y desigualdad se refleja en las empresas. Entonces tenemos una tarea muy específica en las empresas para lograr disminuir esa desigualdad, ayudar a nuestros colaboradores a salir de la pobreza educativa, de la pobreza financiera, de la pobreza patrimonial y de la pobreza de salud. Y entonces podremos salir como país y recuperar la democracia y las libertades y la ética e integridad para cerrarle el paso a la corrupción. Entonces, bienvenido, cuentas con todo el respaldo de la Confederación. Para mí un honor estar de nuevo hoy en Monterrey, en esta asamblea de Coparmex Nuevo León. La verdad pensé que hace un año iba a ser la última que estaría yo con ustedes, pero pues por la generosidad de nuestro nuevo presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez, que me pidió que lo representara el día de hoy. Estuvo aquí con nosotros anoche en la cena con la Comisión Ejecutiva y pues me pidió estar presente. La verdad no esperaba yo que me pidiera el estar presente, pero para mí es un honor siempre estar con ustedes en Monterrey. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Aquí se fundó Coparmex hace 95 años. Justo en la celebración que hicimos en septiembre pasado, pues reconocimos que las empresas fundadoras son regiomontanas, que no nada más el fundador don Luis Quesada, sino los empresarios fundadores de aquí de Nuevo León, conscientes de lo que había que hacer para defender al país. Ustedes en Nuevo León han sabido levantar la voz y lo que empezó aquí hace 95 años, hoy tenemos centros empresariales de Coparmex en 71 ciudades, más 17 delegaciones, 17 representaciones. O sea, estamos presentes en 105 ciudades de la República. Y es algo de lo que ustedes se tienen que sentir muy orgullosos porque aquí está la semilla. Rescato nada más una anécdota en la entrevista a don Alejandro el año pasado. Él que conoció a nuestro fundador y que nos dio mucha información que no sabíamos y no lo teníamos documentado en la historia de Coparmex. Don Luis Quesada tenía una visión social anticipada. ¿Qué falta nos hace a los empresarios de hoy en día tener esa visión social anticipada que tenía don Luis Quesada? Y entonces podremos resolver los embates internacionales con estas amenazas de aranceles, pero también resolver los problemas nacionales. Y desde luego tenemos que hacer nuestra parte. Trump como candidato y como presidente ha sido muy claro en sus 4 prioridades: migración, el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, el intercambio comercial derivado en el TEMEC y la participación de China. En enero que estuve en Washington, precisamente por la inauguración del presidente Trump, fue muy claro que este segundo periodo será muy diferente.
Como bien decían miembros de su gabinete con los que estuvimos dialogando, por ejemplo, como Ted Cruz o como Christopher Landó, ganaron los estados bisagra, la Cámara Alta, la Cámara Baja, el voto popular, o sea, vienen empoderados. Y cambiará la relación, no nada más con México, sino con todo el mundo. Por cierto, Christopher Landó nos comentaba que las embajadas van a recortar la mitad de su personal, van a cortar todos los programas de ayuda en los países. Él me decía que hay un programa de ayuda a la mujer de la Sierra de Oaxaca. Dice, es un programa muy bueno, pero les toca pagarlo a ustedes, me decían, no a nosotros. Yo le preguntaba si seguirían respaldando a mexicanos contra la corrupción e impunidad a través de USAID. Me dijo, no, porque tomaron un giro político. Entonces no sabíamos que después cerrarían toda la ayuda de USAID, que tiene programas de salud, de ayuda a poblaciones vulnerables en todo el mundo. Vamos a ver repercusiones en todo el mundo, enfermedades que habían dejado de propagarse regresarán por falta de estos programas. Y medirán además a sus embajadores por cómo disminuye el déficit comercial del país, de Estados Unidos con el país en el que son embajadores, por cómo las empresas estadounidenses ganan licitaciones en los países en donde son embajadores y cómo empresas de los países donde son embajadores invierten en Estados Unidos. Una visión completamente comercial. Esto cambia la geopolítica y hay que entender que estas amenazas hacia nuestro país no es nada más a México, sino a todo el mundo. Y en particular en estas 4 prioridades que ha puesto el presidente Trump, tenemos que hacer lo que nos toca. Desde luego había una migración irregular, pero el gobierno mexicano ha trabajado en ponerle orden. Ya no tenemos esos campamentos en el Río Bravo de este lado de la frontera esperando nada más a brincar, sino un tránsito ordenado. Solo aquellos que tenían cita en la frontera son los que llegaban finalmente, por cierto, saturando los vuelos de las líneas aéreas hacia las ciudades fronterizas. Claro, esas citas ya se cancelaron. Por otro lado, el tráfico de drogas, el daño que ha causado en los Estados Unidos es terrible y desde luego tenemos que colaborar para que eso se elimine. En la parte comercial, México ha crecido gracias al Telecán y al Temec. Nos hemos convertido en una potencia comercial, socio número 1 de los Estados Unidos, y es algo que nos ha servido, pero también le ha servido a Estados Unidos. Seguirá mes a mes el presidente Trump porque está negociando, así es él. Primero amenazó con los aranceles y luego los pospuso un mes a cambio de poner 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera. Después impuso ese 25% el día 4, el martes de esta semana, para que en una llamada hace unos minutos dijera, bueno, México no pagará aranceles en todo lo que esté dentro del Tratado de Libre Comercio, dentro del TEMEC. Tal como lo habías dicho, gobernador, lo que ha dicho el secretario de Comercio efectivamente se va cumpliendo. Entonces, pero esto será cada mes. Entonces tendremos que estar preparados y hacer lo que nos corresponde, pero también en el sector empresarial. En la parte de migración impulsamos un trabajo para darle empleo a los migrantes, sobre todo los que tienen calidad de refugiados, para que se queden a trabajar en nuestro país. Hoy que tenemos una falta de mano de obra, estamos ya también trabajando para darles empleo a los mexicanos repatriados que regresan a nuestro país. Y qué bueno que el gobierno ha tomado acciones para que ahora sí aparecen laboratorios que son incautados. Ahora sí, algunos de los capos que habían sido solicitados por Estados Unidos fueron transferidos. En los diálogos y conversaciones con las empresas internacionales que quieren invertir en México, nos han dicho que ven grandes oportunidades, pero hay 3 variables que los detienen. Y el primero es seguridad. Si estas amenazas de aranceles nos llevan a tener un México más seguro, todos saldremos ganando. La segunda variable que los detiene es la incertidumbre jurídica. Y en el CEO Dialogue, el 15 de octubre, los directores generales de empresas multinacionales se lo dijeron claramente a la presidenta: la reforma al Poder Judicial genera incertidumbre y eso hace que nos detengamos en las inversiones. Y desde luego dijeron, México tiene libertad de cambiar las leyes que quiera, pero
Nosotros como empresa tenemos la libertad de decidir en dónde invertimos. Ustedes mencionaron una tercera variable que está deteniendo las inversiones, que tiene que ver con la falta de energía limpia disponible. La inversión extranjera directa el año pasado, 37,000 millones de dólares, es un monto importante. Lo relevante es que el 92% es reinversión de utilidades. Las empresas que ya están en México siguen en México. Solo 8,5% es inversión nueva y cayendo. El estimado que hicimos en Coparmex es que podríamos tener 65,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Por eso, cuando la presidenta plantea en el Plan México que para el 2030 tengamos 100,000 millones de dólares de inversión extranjera en México, pues es un gran objetivo, una gran idea, claro. Sí se puede lograr si resolvemos estas tres variables: seguridad, certeza jurídica y energía limpia disponible. Y claro, tendremos también que trabajar en lo interno. El país cambió, no el 2 de junio con la elección, sino con la decisión del INE de darle una mayoría calificada al partido en el poder y sus aliados. Con 54% de los votos en la Cámara de Diputados, le dieron el 72% de los asientos en el mismo Congreso. Esto trae un cambio al país, porque ya lo vimos, la reforma al Poder Judicial se aprobó por primera vez en 40 años, un cambio en la Constitución en donde no se tienen los votos de la oposición, no se escucha a los expertos, no se escucha a la ciudadanía. Y así vimos después la eliminación de los órganos autónomos, recientemente la reforma al Infonavit, en donde el sector empresarial y los trabajadores unidos en la defensa de los recursos que son de los trabajadores. En 53 años el gobierno no ha puesto un peso en el Infonavit y ahora han tomado con este cambio a la ley del Infonavit el control de la institución, con lo que significa que esos recursos de los trabajadores, en donde la obligación del Infonavit era cuidar los recursos, invertirlos para que tengan un buen rendimiento y que el trabajador tenga ese capital para su vivienda o para su retiro. Ahora estaremos viendo cómo se va deteriorando ese patrimonio de los trabajadores. Pero ha traído un beneficio muy importante, que es esta colaboración entre los organismos del sector empresarial con los sindicatos de trabajadores. Una alianza que hace 30 años no se veía, en tiempos de Carlos María Abascal y este encuentro con Fidel Velázquez, en donde se firma un acuerdo por una nueva cultura laboral. Hoy estamos arrancando esa nueva cultura laboral 2.0, no nada más por la defensa del Infonavit, sino por la realidad que tenemos que proteger y defender a nuestros trabajadores y trabajar juntos, precisamente en ese desarrollo inclusivo que nos comentabas, Roberto. Eso es lo que nos toca hacer a las empresas. Y si cada uno de nosotros logramos voltear a ver a nuestros colaboradores, sobre todo a los que ganan menos, y a esos son a los que tenemos que atender, les tenemos que pagar mejores salarios, les tenemos que ayudar a que salgan de la pobreza educativa, de la pobreza de salud, entonces tendremos ese mejor México que tanto hablabas, Roberto, al final de tu discurso, que nos permitirá, desde luego, un mejor Nuevo León y un mejor México, un México que sea más justo, un México que sea más libre, un México democrático y un México en paz. Pues enhorabuena, Roberto, muchas felicidades y recuerda que cuentas con todo el apoyo de la Confederación.